Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Es un privilegio siempre estar con ustedes, compartir la palabra de Dios. Y saben hermanos, hoy es 16 de septiembre, estamos a pocos días de terminar el mes de septiembre, hermanos, imagínense cómo ha pasado el tiempo. Estamos listos para continuar, para aprender. Vamos a tener un tiempo de reflexionar en la palabra, pero antes de comenzar quisiera pedirles que vayamos hasta el trono del Señor para orar, para pedirle a Él. Señor, Dios Padre, queremos esta mañana agradecerte, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, agradecemos por el texto que vamos a estar dando lectura y reflexionando. Señor, gracias por preservar esta tu palabra para ayuda nuestra, para nuestro regocijo, nuestra alegría, Señor, de saber que tú nos has amado desde siempre, Señor. Y te alabamos, te damos gracias por esto, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Ahora pedimos tu dirección, tu guianza esta mañana, Señor, en estos minutos que estaremos juntos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Hermanos, quisiera que demos lectura a Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Estamos viendo un tiempo de devocional llamado o titulado Las bendiciones en Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta este momento, hasta este devocional, vimos y aprendimos que antes de la fundación del mundo, Dios estableció un plan por medio del cual el hombre pecador es salvo. Además, este plan incluía el ser bendecidos por Dios. El verso 3 nos ha recordado esta maravillosa verdad y nos ha dicho que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, comienza alabando, comienza exaltando a Dios y dice algo especial. Dice, bendito sea el Dios y Padre. Ahora, si nosotros ponemos atención a estas palabras, podemos entender que el apóstol no dice, es bendito porque nos bendijo. No dijo eso. Dios Padre es bendito, aunque no nos hubiera bendecido nunca. Él seguiría siendo bendito y santo por los siglos de los siglos. Es más, aún es más glorioso, porque si Él nos bendijo, si Él nos dio todo lo que tenemos en Cristo, es una razón especial para que nosotros honremos su nombre, le glorifiquemos. Él, hermanos, ya era glorioso antes de que tú o yo o cualquier ser humano exista. Él ya nos bendijo, Él ya nos dio todo, esa bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y todo esto son cosas que sucedieron en el pasado. Y saben, tal vez muchos quisiéramos que esas bendiciones que están en los lugares celestiales también estén en la tierra. Sin embargo, hermanos, esa es una perspectiva terrenal. Hermanos, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, así que el consejo para todos nosotros es que nosotros no fijemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, porque las cosas que están en la tierra son breves, las cosas que están en la tierra son perecederas. No debemos poner nuestros ojos, nuestra vista en las cosas que se ven, sino más bien debemos poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque esas cosas que no se ven son eternas. Otra cosa importante que no debemos descuidar y al poner atención es que Pablo no está diciendo que las bendiciones celestiales son con Cristo o de parte de Cristo. Dios nos bendijo dándonos todo en Cristo.
Entonces el Señor Jesucristo es la más excelente bendición donde están las demás bendiciones. Además, el verso 4 añade, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que Pablo está diciendo básicamente es que antes que el mundo existiera, Dios ya había escogido, ya nos había elegido. ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos eligió Dios? ¿Saben? Él nos escogió porque Él quiso. Dios en su bondad y en su sabiduría decidió amarnos y escogernos. Ahora, Dios no hace la elección o escoge en razón de ese fracaso del ser humano cuando Él pecó. Más bien nos escogió antes que cualquiera de nosotros hiciéramos obras buenas o malas. ¿Cómo se puede explicar esto? Tal vez un ejemplo nos ayude. Es como cuando un padre va a tener un hijo. Ese padre no tiene que esperar que el hijo haga algo bueno o que el hijo haga algo malo para amarlo, ¿no? Ni siquiera ha nacido y el padre ya tiene todo listo. Todo está preparado, ya ha escogido amarle. Es más, muchas veces, hasta antes que comience la concepción, el padre ya lo está anhelando, está esperando a su hijo. Por otro lado, el hijo no tiene que hacer nada para que su papá lo quiera. No tiene que ganarse su amor, ¿no? Ya lo tiene desde antes. Ahora, imagínense, Dios es infinitamente mejor que cualquier padre terrenal. ¿Cierto? Es infinitamente mejor, infinitamente. Ahora, cuando Él nos escoge, ¿no? Cuando Dios nos elige, lo hace correctamente, lo hace fielmente. Él escogió para sí mismo, sin la ayuda de nadie, sin la influencia de nada, de ninguna realidad externa. Él eligió amarnos. Él nos eligió. Hermanos, Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales y nos escogió, nos eligió en Él antes de la fundación del mundo y nos eligió con un propósito. Y la palabra de Dios nos dijo que nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora nosotros, sus hijos, debemos estar alertas porque no debemos vivir sin tomar en cuenta lo que Dios nos está diciendo, sin tomar en cuenta que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Él no está feliz que sus hijos vivan como le da la gana. No le hace felicidad esto. Dios nos escogió para santificarnos. Dios nos escogió para hacernos sin mancha, para hacernos gloriosos como Él es, así de glorioso. Hermanos, Dios nos muestra una realidad importante. Así como Él es santo, ¿no? Así también nosotros podemos llegar a ser santos, porque somos ahora parte de su familia. Por tanto, nosotros somos santos y sin mancha delante de Él. Judas 24 nos dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Los versos 5 y 6 dicen, versos 5 y 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay una palabra que lleva mucha polémica en estos versos que hemos dado lectura. Y esa palabra es predestinar. Ahora, esa palabra significa fijar un destino, ¿no? de antemano, marcar un horizonte. Y el verso 5 nos dice con toda claridad que Dios, habiéndonos predestinado, el sentido es que en su elección Dios nos ha designado o ha marcado de antemano nuestras vidas con un propósito sumamente importante. Y ese propósito es para adoptarnos como hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según su afecto, según su voluntad. Hermanos,
no debemos permitir que la palabra predestinación en este verso nos moleste, porque simplemente está indicando que Dios está haciendo lo que Él se ha propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo. Él escogió a cada uno de nosotros en Cristo desde antes. Ya está llevando a efecto todo lo que Él escogió. Él nos adoptó, Él nos amó, y después dice que esto ha sido según el puro afecto de su voluntad. O sea, básicamente es porque Él quiso. Fin. Cuando un varón quiere casarse, por ejemplo, espera la decisión de su prometida. Y si llegan a casarse, no fue porque él quiso. Si el varón hubiese querido y ella no habría matrimonio, porque ese varón no es todopoderoso. Él depende de lo que ella quiera, depende de su voluntad. Sin embargo, Dios es absolutamente todopoderoso y dice que Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, lo que Dios ha planeado es hacer eso. Y eso es lo que va a hacer. Es tan seguro como si ya hubiese sucedido. Él nos ha recibido como sus hijos. Porque eso es lo que es la predestinación. Es lo que pretendió hacer desde el principio. Él nos ha hecho suyos. Él nos ha adoptado. Y eso significa que Él nos ha recibido cuando nosotros estábamos fuera de su familia. Él nos ha recibido. Nos ha hecho parte de Él. Nos ha hecho hijos. Y esta verdad debe llevarnos a nosotros a honrarle y amarle cada día más. Lo que motivó a Dios es hacer su propia voluntad. No hubo otra fuerza externa que movió a Dios. No debemos tener temor de su soberanía. No debemos tener temor de su voluntad. Acordémonos que Él nos ha escogido en amor. Ese fue el motivo, su amor. Efesios 2:7 nos muestra el fin de todas estas bendiciones. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La meta inmediata es que todos los santos de Dios seamos bendecidos. Esa es su meta. Seamos santos, seamos aceptados, seamos redimidos para la gloria de Dios. Hermanos, el plan de Dios es para el máximo bienestar de su hijo, de sus hijos. No debemos olvidar esto. Este es el trabajo de Dios, el de salvar al hombre. El Padre hizo un plan en el cual nos escogió. El Hijo llevó a efecto ese plan por medio del cual nos redimió. El Espíritu Santo ha ejecutado el plan por medio del cual nos ha sellado. Dios está a nuestro favor. Dios está por nosotros, en favor nuestra. Nuestra salvación es segura y eso es motivo para alegrarnos. Eso es motivo para darle gloria a Dios. Hermano, ¿entiendes esta verdad? Dios nos ha predestinado para ser adoptados, para ser hijos suyos. Él nos ha escogido, nos ha elegido para amarnos antes de la fundación del mundo. Nos ha hecho hijos sin mancha, santos, en su amor, en su sabiduría. Y todo esto en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese plan tan magnífico, Señor, que has hecho para nuestras vidas. Te agradecemos porque tú has tomado la decisión de amarnos, Señor, sin que intervenga nada. Tú has decidido amarnos, tú has decidido adoptarnos, nos has elegido, nos has llamado, nos has predestinado para ser hijos tuyos, para ser familia tuya, Señor. Te agradecemos, Señor, porque eso nos llena de alegría, Señor, de felicidad, porque tú nos has amado y continúas amándonos, Señor. Ahora queremos ser fieles a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, no agradarnos a nosotros. Queremos, Señor, rendir nuestras vidas a ti. Queremos, Señor, estar seguros que la máxima bendición es estar en Cristo. Señor, muchas gracias. Tú lo has logrado. Te agradecemos y te alabamos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Dios les bendiga.